Vamos a trabajar con la guía número 3. Es para la semana del 22 de marzo al 9 de abril. Son 3 semanas, pero recuerden que la otra semana es Semana Santa, entonces esas no cuentan, esas no tienen que trabajar si no, si no gustan, digamos para descanso. La idea es que hoy se comience con la mitad de la guía y que después de Semana Santa se trabaje la otra mitad. O los que quieren pueden hacerla completa, no sé, como quieran. Nada más que traten de que no se atrasen para que no tengan problemas después. Entonces vence el 9 de abril. Viernes 9 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a ver lo que es divisibilidad, o sea, dividir, divisiones. Primero que todo vamos a recordar que son números primos y números compuestos. Dice que un número primo es aquel que es divisible solamente entre uno y el mismo número. Y un número compuesto es aquel que es divisible por más de dos factores. Un número es primo o compuesto, pero no puede ser ambos a la vez. El número 1 no es primo ni es compuesto. Entonces aquí en ejemplo le puse los primeros números primos que hay entre el 1 y el 100. Entonces, ¿por qué el 2 es número primo? Porque el 2 solamente se puede dividir entre 1. Si ustedes ponen en la calculadora, 2 lo divido entre 1, me da 2. Y 2 también solamente se puede dividir entre el mismo, 2 entre 2, da 1. Eso es un número primo. Si yo divido 2 entre 3, digamos, me da una fracción, que en realidad son números con decimales. Entonces, eso significa que no es divisible. Entonces, vamos a ver los números primos 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. O sea, todos estos que están acá se van a utilizar para el tema que sigue. Entonces, generalmente no se usa más del 43. Pero los que más se usan son 2, 3, 5, 7, 11 y 13. Son los que más se usan. Pero puede que se usen en alguna ocasión estos otros. Entonces, esos son números primos. Un número compuesto, por el contrario, digamos el 6. El 6 se puede dividir entre ¿qué números? Primero, se puede dividir entre 1 que es igual a 6. $6 se puede dividir entre 6, que da 1. Pero además 6 se puede dividir entre 2, que da 3. Y 6 se puede dividir entre 3, que da 2. Por eso es un número compuesto, porque tiene todos estos factores. Se puede dividir entre 1, entre 6, entre 2 y entre 3. Pero un número primo, digamos el 7, solamente se puede dividir entre 1, que da 7, y entre 7, que da 1. No hay otro factor que pueda dividir al 7. Entonces, esa es la diferencia entre un número primo y un número compuesto. Entonces, generalmente en los temas que siguen, usted tiene que saber que van a empezar a dividir, ya sea por 2, si no me funciona por 3, si no me funciona por 5, si no me funciona por 7, ir probando todos estos números primos, porque se va a trabajar con números primos. El primer tema dice factorizar un número natural en factores primos. ¿Lo ven? Se van a utilizar números primos. Entonces, digamos, yo les doy a ustedes el 14. Acá. Esta es la respuesta, pero vamos a ver por qué. Si tenemos el 14, lo que vamos a hacer es esto. Ponemos el número y una raya. Y vamos a ver si el 14 es divisible por 2. Entonces ustedes ponen en la calculadora 14 dividido entre 2 da 7. Quiere decir que sí. Entonces vean, se escribe el número por el cual dividieron. O sea, 14 se divide entre 2. ¿Cuál es la respuesta? 14 entre 2, 7. Se pone en la parte de abajo del 14. Y ahora 7. Recordemos que 7 es un número primo. Aquí está. ¿Qué significa? Que el 7 solamente se puede dividir entre 7.
7 se divide entre 7 y da 1. Cuando llega a 1 se termina el procedimiento. La respuesta son los números que están al otro lado de la raya. Y quiere decir que 14 se factoriza en 2 por 7. Los números que están acá se ponen multiplicando. Y en realidad, ¿cuánto es 2 por 7? Es 14. 2 es un número primo y 7 es un número primo. Entonces, simplemente es ese procedimiento. Vamos a ver más ejemplos. 36. Entonces, les doy a ustedes el 36. Agarran el 36 y ponen una raya. Y decimos, 36 se puede dividir entre 2. Entonces, si usted tiene dudas, entonces agarra 36 y lo divide entre 2. 18. Sí se puede. Entonces pongo el 2 y el resultado lo pongo abajo del 36. Vuelvo a comenzar. 18 se puede dividir entre 2. Entonces, ¿se divide 18 entre 2? Sí. 18 entre 2 da 9. Entonces pongo el 2 otra vez, porque lo estoy dividiendo otra vez entre 2. Y el resultado lo pongo abajo del 18. Ahora sigue el 9. 9 se puede dividir entre 2. Entonces ustedes, si tienen dudas, otra vez ponen la calculadora y dicen 9 dividido entre 2. Da una fracción. Quiere decir que no. Porque una fracción significa decimales. Entonces 9 no se puede dividir entre 2. ¿Cuál es el número primo que sigue? 3. 9 se divide entre 3. Sí, da 3. Entonces, aquí ya no voy a poner 2, porque no se puede dividir 9 entre 2, sino que se divide entre 3. 9 dividido entre 3 es igual a 3. Y 3 es un número primo. ¿Qué significa? Que 3 solamente se puede dividir entre 3. Y el resultado es 1. Ya llegué a 1, ya terminé. ¿Cuál es la respuesta? Todos los números que están a este lado multiplicando. O sea, 2 por 2 por 3 por 3. Entonces siempre son los números con los que usted divide. 2 es primo, 2 es primo, 3 es primo y 3 es primo. 2 por 2, 4, por 3, 12, por 3, 36. Me da el 36. Vamos a ver más ejemplos. 105. Entonces vamos a factorizar 105. 105, como es un número impar, no se puede dividir entre 2. Se pone en la calculadora 105 entre 2. Da fracción, o sea, significa que no. Pero entre 3 sí se puede. Entonces yo digo 105 dividido entre 3 es igual a 35. 35 no se puede dividir entre 3. Pasamos al número primo que sigue. Entonces vemos ahí la tablita de arriba. Entonces, siempre probamos con 2 primero. Si no sirve, probamos con 3. Ahora, como no sirve con 3, vamos con 5. Si no sirve con 5, vamos con 7. Y si no, con 11. Y en ese orden es el que tienen que ir. Entonces, 35. Todos los números que terminen en 5 se pueden dividir entre 5. Si terminan en 0 o en 5, se puede ir entre 5. Entonces, ponemos 35 dividido entre 5. Eso es igual a 7. Y 7 es un número primo. Quiere decir que 7 solamente se puede dividir entre 7. Y 7 entre 7, 1. Por lo tanto, la respuesta es poner 3 por 5 por 7. 3 por 5 por 7. 3 por 5, 15 por 7, 105. Y por último, 250. Ponemos 250. Como es un número par, significa que se puede dividir entre 2. ¿Cuál es la mitad de 250? Se divide entre 2 y da 125. 125 no es par, entonces no se puede dividir entre 2. Tampoco se puede dividir entre 3. Pero termina en 5, entonces significa que se puede dividir entre 5. 125 entre 5 da 25. 25, como termina en 5, se puede dividir entre 5. Entonces, si 25 entre 5 da 5. Y 5, como es un número primo, solamente se puede dividir entre 5. 5 entre 5, 1. Ya termina, llegué a 1. Respuesta, 2 por 5 por 5 por 5. Entonces, 2 por 5 por 5 por 5.
Entonces 2 por 5, 10. Por 5, 50. Por 5, 250. Eso es descomponer un número en factores primos. Llegar siempre hasta 1 y ver cuáles son los números que lo componen. Entonces, en la práctica hay 6. Entonces, en cada uno hay que resolver este procedimiento. Vamos a ver el tema que sigue, que es parecido a esto. Es hacer lo mismo en realidad. Vamos a ver lo que es el mínimo común múltiplo. Dice que el mínimo común múltiplo, que se representa con estas iniciales, MCM minúscula, de dos o más números naturales, es el menor número natural que es múltiplo de dos o más números naturales dados. Entonces, aquí explica el procedimiento, pero vamos a hacer mejor con los ejemplos. Se puede hacer con la cantidad de números que uno quiera, pero nosotros vamos a ver solamente con 2. Entonces yo les pregunto a ustedes, acá les pongo, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 30 y 40? Entonces ya tenemos la respuesta, pero vamos a ver por qué. Entonces vean, otra vez. Ok, ponemos los dos números, 30 y 40. Y empezamos otra vez con el procedimiento de antes. ¿Qué significa? Vamos a ver si estos números se dividen entre 2. Entonces ustedes prueban, ¿30 se divide entre 2? Sí. Entonces de una vez pongo el 2 acá. Porque 30 sí se puede. ¿Cuántos 30 dividido entre 2? 30 dividido entre 2 es 15. Ponemos el 15 abajo del 30. Ahora decimos, ¿40 se puede dividir entre 2? Sí. Pero vamos a usar este mismo 2 que está acá. El mismo. 40 dividido entre 2, 20. Entonces ya de 30 y 40 me quedan 15 y 20. Ahora pregunto, ¿alguno de los números que quedó se puede dividir entre 2? Tengo 15 y tengo 20. Entonces vemos que 20 se puede dividir entre 2. Entonces inmediatamente pongo el 2. ¿Cuánto es 20 dividido entre 2? 20 entre 2 da 10. ¿Qué pasa con el 15? 15 se divide entre 2. Entonces ustedes hacen la prueba. Da fracción. Entonces significa que no. ¿Qué hacemos entonces? Se baja el 15. ¿Comprenden? Si los dos números se dividen por el que yo escogí, se hace la división. Pero si hay uno que no se puede, entonces se baja igual. El 20 se divide entre 2, da 10. Pero el 15 no, entonces baja el 15. Ahora me queda 15 y 10. Y pregunto, ¿alguno de los dos se divide entre 2? 15 no, pero el 10 sí. Entonces pongo 2. ¿Cuánto es 10 dividido entre 2? 5. ¿15 se puede dividir entre 2? No, se baja el 15. Cada vez se van haciendo números más pequeñitos. Ahora, me queda 15 y 5. ¿Se pueden dividir entre 2? Ninguno, ya ninguno de los dos se puede ir entre 2. Vamos a ver entre 3. ¿15 se divide entre 3? Sí. Entonces inmediatamente pongo el 3 y hago la división. 15 dividido entre 3, 5. ¿El 5 se divide entre 3? No. Por lo tanto, se baja igual, 5. Y por último, me queda 5 y 5. Y como sabemos, 5 es un número primo, entonces solamente se puede dividir entre 5. 5 entre 5 da 1. Y 5 entre 5 da 1. Cuando llegan a ambos números a 1 es cuando termina la operación. Hay que llegar los dos números hasta 1. Ahora, ¿cuál es el resultado? Otra vez los números que están en amarillo, multiplicando. 2 por 2 por 2 por 3 por 5. Solamente que ahora hay que multiplicar y ver cuánto da. Se multiplica todo esto. Sería 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, por 5, 120. ¿Qué quiere decir? Que el mínimo común múltiplo de 30 y 40 es igual a 120. Esto lo que significa es que 120 es el número más pequeño que hay, que se puede dividir entre 30 y 40. Hay más números, pero
120 es el más pequeño. Entonces ven que el procedimiento es el mismo que el de aquí arriba. Solamente que aquí es con dos números al mismo tiempo. Y si alguno no se puede, entonces nada más se baja. Vamos a ver el segundo ejemplo. Mínimo común múltiplo de 35 y 50. Entonces ponemos los dos números, 35 y 50. Preguntamos, ¿alguno de los dos se divide entre 2? Vemos que 35 no, pero el 50 sí. Ponemos el 2. ¿35 se divide entre 2? No, se baja, igual. ¿50 se divide entre 2? Sí, da 25. Me quedan 35 y 25. ¿Se dividen entre 2? Ninguno. Entre 3, ninguno. Pero, como terminan en 5, lo puedo dividir entre 5. 35 dividido entre 5 igual a 7. 25 entre 5 igual a 5. Me quedan 7 y 5. Ahora, ninguno de los dos números se divide entre 3 ni entre 2, pero sí entre 5. Entonces el 5 se divide entre 5, lo pongo acá y divido. 5 entre 5, 1. Ya terminé con este. Pero el 7 no se puede dividir entre 5, entonces se baja el 7. Y me queda 7 y 1. Y 7 es primo, entonces 7 solamente se puede dividir entre 7. Y da 1 y ya terminé. Los dos en 1 ya está listo. ¿Cuál es la respuesta entonces? Los números en amarillo. 2 por 5 por 5 por 7. 2 por 5, 10, por 5, 50, por 7, 350. Entonces el mínimo común múltiplo de 35 y 50 es 350. Tercer ejemplo, mínimo común múltiplo de 24 y 36. Ponemos 24, ponemos 36. ¿Se pueden dividir entre 2? 24 sí, 36 también. Entonces ponemos el 2, 24 entre 2, 12. 36 entre 2, 18. 12 y 18 se pueden dividir entre 2, sí. Pongo el 2, 2 entre 2, 6. 18 entre 2, 9. Me quedan 6 y 9. ¿Alguno se divide entre 2? El 6 sí, el 9 no. Pongo el 2, porque el 6 sí se puede. 6 entre 2 da 3. 9 entre 2 no se puede, bajo el 9. Me quedan 3 y 9. ¿Se pueden dividir entre 2? 3 no, 9 no. Entre 3, el 3 sí. Pongo de una vez el 3. 9 se divide entre 3, también. Entonces 3 entre 3, 1. Ya terminé esta parte. 9 entre 3 da 3. Y por último me queda 3. 3 se divide entre 3 y da 1. Ya termino. Respuesta, los números amarillos. 2 por 2 por 2 por 3 por 3. 2 por 2, 4, por 2, 8, por 3, 24, por 3, 72. Entonces, este es el mínimo común múltiplo. El resultado es el número más pequeño, que es múltiplo de estos dos números. Entonces, aquí está la práctica de mínimo común múltiplo. Son 9 operaciones. Ya les di la respuesta, entonces la idea es que hagan el procedimiento y que les dé este resultado. El último tema se llama máximo común divisor, que es parecido al mínimo, pero es un poquito más fácil incluso. Dice que el máximo común divisor, que se pone con estas siglas, MCD, de dos o más números naturales es el menor número natural más grande que divide a ciertos números naturales dados. Entonces vean qué sencillo es este. Es más corto incluso. Vamos a ver cuál es el máximo común divisor de 30 y 40. Entonces, primer paso, otra vez ponemos los números. 30 y 40. Preguntamos, ¿se puede ir 30 entre 2? Sí. ¿Y 40? También. Ponemos el 2. Entonces, ¿cuánto es 30 entre 2? 15. 40 entre 2, 20. Ahora decimos, vean la diferencia. 15 se puede ir entre 2, no. 20, sí, pero yo necesito que los dos números se dividan entre el mismo. O sea, como 20 se puede ir entre 2, pero 15 no, yo no puedo poner aquí el 2. Tengo que encontrar un número que divida a los dos.
Entonces, ¿15 se puede ir entre 3? Sí, pero 20 no. Entonces yo no puedo poner el 3. ¿15 se divide entre 5? Sí. ¿Y 20? También. Entonces por eso es que pongo el 5. Vean la diferencia. Antes se bajaba el número que no se podía. Ahora, si no se puede, tengo que buscar otro número que me sirva. Y divido. 15 entre 5, 3. 20 entre 5, 4. Y ya 3 es un número primo, solamente se divide entre 3. 4 no se puede dividir entre 3, entonces ahí termina. Ya no hay ningún número que se pueda dividir con 4 y 3. Por lo tanto, la respuesta otra vez es el número amarillo. 2 por 5, 10. ¿Qué quiere decir? Que 10 es el número más grande que divide a 30 y a 40. Entonces hay que saber la diferencia con mínimo y con máximo. Con mínimo hay que llegar siempre hasta 1, bajando los números que no se puedan. Pero en el máximo no, yo no puedo seguir hasta no encontrar un número que divida a los dos. Y si no lo encuentro, ahí termina. Por ejemplo, acá. Máximo con un divisor de 35 y 50. Pongo 35 y pongo 50. 50 se puede ir entre 2, pero 35 no. Entonces no me sirve el 2. Ninguno de los números se divide entre 3, entonces no me sirve el 3. Pero entre 5 sí. Si un número termina en 5 o en 0, se divide entre 5. Entonces pongo el 5. Digo 35 entre 5, 7. 50 entre 5, 10. Y ahora 7 es un número primo, solo se divide entre 7. Y el 10 no se divide entre 7, entonces ya no hay nada más que hacer. Respuesta, 5. Entonces es encontrar un número que divida a los dos. El último ejemplo, máximo común divisor de 24 y 36. Ponemos 24, ponemos 36. Se pueden dividir entre 2, 24 sí y 36 también, entonces ponemos 2. 24 entre 2, 12. 36 entre 2, 18. Ahora preguntamos de nuevo. 12 y 18 se pueden dividir entre 2. 12 sí, 18 también. Entonces ponemos 2. 2 entre 2 da 6, 18 entre 2 da 9. 6 y 9. Se pueden dividir entre 2. El 6 sí, pero el 9 no. Entonces no me sirve el 2. Entre 3, 6 sí, 9 también. Entonces ponemos 3 y hacemos la división. 6 entre 3 da 2 y 9 entre 3 da 3. Ahora 2 es primo, 3 es primo. 2 solamente se puede ir entre 2 y el 3 solamente entre 3. Por lo tanto ya no hay nada más que hacer. Respuesta 2 por 2 por 3, 2 por 2, 4 por 3, 12. Entonces es muy importante ver la diferencia entre mínimo y máximo. El mínimo no importa que un número no se pueda dividir, nada más lo bajo. Pero en el máximo tengo que encontrar un número por el cual se dividan los dos. Aquí está la práctica igual y aquí están las respuestas. Entonces, esos son los 3 temas para las 3 semanas. Entonces la idea es que hoy por lo menos tengan el primer tema, esto, el factorizar y empezar mínimo. Si pueden terminar todo, pues mejor.